Muy buenas a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Olam 7 Internacional. Con nosotros es un gusto el poder participar en este programa que se llama Explorando el Apocalipsis, revisando las estructuras proféticas que son tan interesantes, que son tan profundas, pero también a la vez tan santificadoras, porque recuerden que el estudio de la palabra de Dios es un proceso donde somos santificados a la medida de que nosotros nos acercamos a la Biblia y exploramos las profundidades de su conocimiento. El toque del Espíritu Santo irá haciendo la transformación de nuestro carácter que tanto necesitamos. Así que estamos contentos de poder participar en esta obra, el de poder transmitir aquellos programas que podrían ser de mucho interés para ustedes, también como de mucha utilidad para esta transformación que estamos realizando aquí en Olam 7 Internacional. Hoy vamos a hablar acerca de una parte, aunque puede ser una pieza pequeña dentro del rompecabezas, no significa que no tenga un significado grande, no significa que no tenga una importancia relevante entre nosotros. Y lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy es acerca de las señales de los tiempos y esa pregunta interesante que debemos todos de realizarnos. ¿Podemos nosotros saber cuándo el fin está cerca? ¿Cuáles serían esas señales que nosotros necesitamos ver y entender, que nos ayudan a reconocer la cercanía de Cristo Jesús? Y para esto nuestra preparación, bueno, en esto consta el programa el día de hoy, así que los invito a tener una oración conmigo para iniciar. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea con nosotros el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, queremos darle las gracias por la oportunidad que nos da de estar en contacto con nuestros hermanos donde quiera que estos nos miren. Y también le damos las gracias por la oportunidad que nos da de conocer interesantes temas que podemos abarcar tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Gracias, Señor, por el tiempo que nos ha dado para que nosotros podamos realizar esto y las oportunidades que usted nos ha dado también para que esto se pueda hacer una realidad a través de los mecanismos de la tecnología que hoy día contamos. Así que gracias, Señor, por su gran bondad y permítanos hoy el desarrollar este tema interesante de cuáles son esas señales que nosotros deberíamos de reconocer para entender lo cercano que está su venida y también nuestra preparación. Gracias, oh Dios. Sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy estamos nosotros abarcando una pieza dentro de este engranaje de una rueda sobre otra rueda que significa el desarrollo profético. En este desarrollo profético estamos analizando entonces cuál sería aquellas señales que nosotros deberíamos de reconocer, porque sí, hay señales que nosotros tendríamos que entender con precisión, porque estos traen una connotación, o sea, un sentido especial para nosotros y un sentido en el cual nosotros podemos reconocer el tiempo que se está dando, las profecías que se están realizando y nuestra responsabilidad profética, como siempre he dicho. Tenemos una responsabilidad profética, pero debemos de reconocer cuál es esa profecía, cuál es ese aspecto profético que se está desarrollando para poder entonces entender cuál es nuestro rol dentro de su desenvolvimiento. Así que el que nosotros podamos entender de que Jesús dio unas señales y que estas señales son específicas y tienen un aspecto en el tiempo específico, pues es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido tantas cosas, hay tantas movimientos que se dan geopolíticos, tantas guerras, tantas hambrunas, tantos
acciones bélicas de un país hacia otro país, y nosotros decimos cuando estas cosas suceden, dice, bueno, estas son parte de las señales que Cristo Jesús nos ha dado, y en cierta forma tiene la razón, pero hay algunas que yo quiero señalar que son muy específicas, y están dentro de ese aspecto de tiempo específico donde la profecía se está desarrollando, y esa es una de las cosas que debemos de comprender. También tenemos las señales eh, del, de la atmósfera, o más bien del espacio exterior, que debemos entender. Cuando digo la atmósfera me refiero más a la naturaleza. Hay ciertas cosas que se dan en la naturaleza que son señales específicas. Ahora, está habiendo muchos terremotos, está habiendo muchas inundaciones o maremotos, actividades volcánicas que se dan por todas partes. Eh, Hay infinidad de cosas que en la naturaleza está sucediendo, y si nosotros vemos las noticias, pues estas van a ser totalmente alarmantes. Nosotros podemos, por ejemplo, en la gráfica que estamos presentando ahora, también hay eclipses, hay lunas de sangre, caídas de meteoritos. Hace poco estaba mirando yo una noticia donde las cámaras de muchos residentes en los Estados Unidos escucharon una explosión, y el titular decía que serán de varias decenas de TNT. Un meteorito cayó sobre la Tierra, y la explosión fue tan fuerte que fueron muchísimas decenas de TNT que explotaron, y las cámaras la registraron. Pero ¿serán todas estas una señal de que Cristo está cerca? Si nosotros vamos y hacemos esta pregunta a muchas otras personas, estos nos dirán, pero si esto siempre ha ocurrido todo el tiempo, eso siempre se da. Que haya caído meteoritos, pues no es la primera vez. Tenemos los meteoritos que han creado un cráter gigantesco en la Tierra, y pruebas ahí eso en los Estados Unidos de Norteamérica. Imágenes que se han estado grabando de meteoritos cayendo en todas partes del mundo. Incluso si vemos los cráteres de la Luna, dirán, mira, están llenos de cráteres de meteoritos que impactaron la Luna. Pero serán estas señales que debimos de haber reconocido como parte de aquellas que Jesús dijo. Bueno, vamos a comenzar a leer un poquito al respecto. Vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 21. Vamos a pasar rápidamente a nuestra Biblia. Vamos a buscar el libro de Lucas. Vamos a buscar aquí en nuestra aplicación. El libro de Lucas, capítulo 21, en el versículo 7 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Él entonces dijo, mira que no seáis engañados. Ok, una de las primeras cosas que tenemos que reconocer aquí, hermano, es que no debemos ser engañados. ¿Por qué? Porque pues, definitivamente hay muchas cosas que van a suceder, muchas señales que se van a dar. Y aunque Cristo está enmarcando señales muy generales, pues significa también que va a haber mucho engaño dentro de ese proceso, y sobre todo en la cercanía de Cristo Jesús. Tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Nos está diciendo que mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de eso. Mirad, si también está diciendo el tiempo está cerca. O sea que, pero no vayáis en pos de ello. Cuando oigáis hablar de guerra y revoluciones, no alarméis. Dice, cuando se den las guerras y este tipo de cosas, pues no debemos estar alarmados. Es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no vendrá enseguida. O sea que nosotros podemos estar escuchando rumores de guerra, acciones bélicas por todas partes. No significa necesariamente que esto es una condición en la que establece la cercanía del tiempo. Escúchenme esto porque pareciera raro, mira. De verdad pareciera bastante raro. ¿Por qué no? Podría hacer la pregunta de ¿por qué no? Como dije anteriormente, hay situaciones que son específicas en las cuales tenemos que reconocer esos eventos
siempre y cuando estos estén relacionados con un proceso profético. Así que primero que nada tenemos que entender cuál es el proceso profético que se está llevando a cabo para poder entonces entender cuál es la señal sobre sobre este mundo en el aspecto de guerras bélicas de una nación contra otra nación, ¿ok? Porque también está el aspecto de la naturaleza. Si nosotros seguimos leyendo en la naturaleza, también hay ese aspecto. Dice, entonces dijo, se levantará nación con nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos, hambre y peste en diferentes lugares. Habrá espanto y señales grandes del cielo. Pero antes de todo esto, dice, os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Mire qué interesante lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Porque si bien es cierto, habrán, dice, grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, o sea, antes de las señales del cielo, pues echarán mano, os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles. O sea que ya Cristo Jesús está anteponiendo cierta situación antes de que vengan estas, digamos, señales portentosas de la naturaleza. Ya Cristo Jesús está colocándonos en una línea de tiempo donde dice, bueno, esto tiene que ocurrir primero para después que ocurra esto otro. Así que tienen que tenerlo allí presente. De verdad que tienen que tenerlo presente porque eso es lo que usted tiene que reconocer. Esa línea de tiempo, yo siempre he dicho, la profecía es una línea de tiempo donde la historia es contada a través de símbolos que hoy nosotros reconocemos que tienen un significado profético, ¿ok? Así que eso lo tiene que tomar en cuenta. Sigamos leyendo, dice la Biblia de la siguiente forma. Bueno, entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seré llevado entre reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión de dar testimonio, proponer en vuestro corazón no pensar cómo defenderos, porque yo os daré palabra y sabiduría, que no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Así que seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firme, salvaréis vuestra vida. Cuando veáis Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad vayan, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque esos días de castigo, porque esos son días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Y aquí hay otra cosa muy importantísima que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que también estas señales nos llevan ahora a entender que también van a venir días de castigos que se darán sobre la humanidad, ¿ok? Así que las señales, tenemos que entender esto, las señales que Jesús quiere que nosotros reconozcamos también tienen un significado especial porque nos indicarán el peligro, nos indicarán el momento exacto en el cual podemos escapar, ya sea de un juicio en la tierra o del juicio que Dios está teniendo sobre los seres humanos. Así que, y eso lo vemos mucho en la Biblia, hermano. De hecho, es algo muy normal. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora la historia de Noé. En la historia de Noé, cuando Jesús le dijo que tenía que entrar al arca, hubieron ciertas señales en la naturaleza que se dieron que todos los antediluvianos tuvieron que haberla visto. Primero, la más grande es la construcción del arca. Esto en sí era una señal grande. La sabiduría que tuvo Noé para esto, y sobre todo el anuncio de la precipitación de la lluvia, un acontecimiento que no había sucedido todavía. Pero la señal de la naturaleza que los antediluvianos debieron haber reconocido, que, pre, mm, que decía directamente
de que iba a llover y que iba a caer un juicio sobre la tierra era la entrada de los animales al arca. Es exactamente igual lo que está sucediendo hoy en día, no con un arca, pero tenemos sí una señal que nosotros debemos de entender y reconocer claramente, y sobre todo el proceso que se estaba realizando dentro de ella para que nosotros escapemos entonces del juicio que se va a llevar a cabo, en el cual si no ah, reconocemos cuál es la salvación que Dios nos está ofreciendo para nosotros, pues obviamente nosotros vamos a fallar y vamos entonces a ser declarados culpables. Entonces, para los discípulos de los tiempos de Cristo Jesús, la señal más importante que tenían que reconocer era cuando iba a ser plantada una manera o un estandarte de un pueblo que él estaba señalando claramente que iba a ser reconocido por ellos, ¿ok? Iba a ser reconocido por ellos. Tienen que entender esto. Dice, cuando veáis, el versículo 20, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabemos entonces que su destrucción ha llegado. El libro de Marcos no es interesante porque nos lo dice de una manera diferente. Cuando veáis la abominación desoladora, cuando veáis la abominación desoladora, en este caso está hablando del ejército, entonces entendieron los discípulos en aquel entonces que la señal geopolítica, escucha el nombre que le estoy dando, la señal geopolítica a reconocer era el imperio romano. ¿Y cómo podían ellos haber reconocido esto si ellos estaban estudiando cuidadosamente las profecías de Daniel y estaban viendo la sucesión de tronos que comenzaron junto con Babilonia, siguiendo Medo-Persia y después con Grecia? Sabía que el cuarto poder sería Roma porque ya estaba en su tiempo, no era algo futuro, ya ellos la vivían. Y eso era una de las cosas que pues ellos tenían esperanza de un Mesías que llegaría y Jerusalén nuevamente a reconquistar todas estas áreas poseídas por Roma y destruir el poder romano y colocar nuevamente a los judíos en esa posición de exaltación como nación. Pero Jesús no vino a cumplir eso, pero les dijo a ellos que sí iba a haber una señal cuando veían ese ejército de Roma implantando sus estándares en la ciudad santa, entonces era una señal de juicio en el cual iba a caer sobre el pueblo de Israel y era obvio y lo entendemos ahora que fue porque rechazaron a Cristo Jesús. Ahora, esto mismo se va a repetir nuevamente. Así que no podemos pensar nosotros que somos más sabios que los judíos de aquel entonces porque estamos en la misma situación. Recuerde que siempre repito esto, que la condición de la iglesia hoy en día es de la laodicencia, que dice ser rica, que todo lo tiene, que todo lo sabe, pero que es un pobre, ciego, cuidado, miserable, desnudo. O sea, no entiende, no puede ver nada, no puede ver absolutamente nada. Y esta es una de las cosas que deberíamos preocuparnos bastante porque podemos decir, sí, yo reconozco las señales de los tiempos, pero podemos estar completamente ciegos en cuanto a esto. Así que para ellos esto fue una señal de huir. Así también para nosotros, y el mensaje para nosotros es específico, bueno, y debemos de entenderlo. Vamos a seguir entonces avanzando. Seguimos leyendo. Vamos a buscar nuestra Biblia nuevamente. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en la ciudad váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Aquí vemos la relación de Cristo, está diciendo todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Y esta era una de las cosas que estaban escritas también en Daniel, de que primero que nada el Cristo iba a ser muerto a la mitad de la semana. Pero la venida del Cristo iba a ser en la manera como se podría garantizar el cumplimiento de las profecías. La venida de Cristo Jesús era la garantía de las profecías y con esto era la garantía de todas las cosas que deberían haber sucedido porque fueron escritas. Así que sigo leyendo el versículo 25, dice, habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra las naciones estarán en angustias, perplejas por el bramido del mar y de las
ondas. Pero recuerde esto. Antes tenía que venir, ¿qué cosa? Tenía que venir la persecución. Recuerde, el versículo 12 nos lo está diciendo. Habrán grandes terremotos, hambre, peste en diferentes lugares, habrá espanto y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto echarán manos o perseguirán, ¿ok? Perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. O sea que primero iba a venir entonces una persecución como nunca antes había. Así que como nosotros sabemos cuáles fueron aquellas profecías que se cumplieron en torno a la persecución. Bueno, eso está muy claro, definitivamente, y una de las cosas que tenemos que entender es sobre Daniel 7, y vamos a leerlo un poquito al respecto. Aquí lo tenemos en el libro de Daniel, el capítulo 7, hablando acerca de las 4 bestias, que son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Este es el versículo 17, espero que lo estén mirando. Bueno, parece que sí. Después dice: los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había subido, ante el cual habían caído otras 3. Interesante, ¿verdad? Pero de este mismo cuerno dice que tenía ojos y bocas, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Daniel estaba muy interesado y quería saber sobre ese cuerno que tenía ojos y boca, y él dice, sigue escribiendo: vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Así que estamos hablando, hermano, aquí, y vean, y quiero que lo noten perfectamente bien, muy importante, porque Dios está hablando de un proceso profético en el cual un cuerno se iba a levantar, y este cuerno iba entonces a crear esa persecución que ya Jesús había hablado y que habíamos leído anteriormente en Lucas, el capítulo 21. Iba a perseguir a los santos. Y mire qué tal la relación con los tiempos del fin, porque está hablando que justo después de esto entonces los santos recibirán el reino, o sea que recibirán ese galardón que deberían de tener. Así que hay un proceso de persecución grande que se va a establecer por aquel cuerno pequeño, y que justo de esto pues iba a venir el juicio sobre la tierra, y se le iba a dar el galardón a los santos. Esto también está escrito en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscarlo porque aquí todo está dicho claramente, hermano, claramente. Aquí lo tenemos, dice así, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron a la bestia, al que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dado una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad de orar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, a saber, los que viven en el cielo. Y se les permitió combatir a los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Entonces dice: el que tenga oído, oiga. Si alguno ha de ir a la cárcel irá, y si alguno ha de morir a espada morirá. Aquí está la paciencia, la perseverancia y la fe de los santos. Después de esto, había otra bestia que sube de la tierra, y esta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se les permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y este ordenaba a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda combatir ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, hay que recatar ciertas cosas aquí para poder entender claramente de que estamos hablando de lo mismo que habíamos leído en Daniel. Primero recuerden que la situación que se iba a dar primero antes, para poder reconocer las señales, es que iba a venir una gran persecución. Y de esta persecución ahora nosotros vemos que se establece en el Apocalipsis, y se establece justo en un periodo de tiempo que se le da de 42 meses. 42 meses. Vamos a ver, buscar aquí nuevamente. Aquí nos lo leímos en el versículo 5. Porque le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, que es una de las características que vio Daniel de aquel cuerno, porque le intrigó muchísimo, sobre todo porque tenía bocas y ojos ese cuerno, y hablaba arrogancia y blasfemas contra Dios. Así que pues tienen la misma característica. Daniel, tanto como Apocalipsis, están apuntando al mismo personaje, y nosotros en esos cambios geopolíticos tenemos que reconocer que Roma estaba involucrada en ella. Roma era el cuarto poder, pero Roma también era representada como una bestia, y representada ahora como un cuerno sobresaliente. Y es lógico, porque de todo el desfile de gobernantes que tuvo Roma, muy poderosos, pues la Biblia señala específicamente uno por la manera en que ahora dirigió sus esfuerzos de ir en contra de los santos del Altísimo, y que le dio, bueno, imagínense, este poder le dio la capacidad, porque está diciendo aquí que el dragón le dio una autoridad y le dio un poder, y también le dio un trono, donde sentarse. Así que el dragón ahora le dice: oye, mira, ve, te va a tocar a ti, vamos a hacer el relevo ahora, a ti te toca continuar con la persecución de los santos del Altísimo. Así que Roma fue la que comenzó en su inicio, en los Césares, comenzó la persecución contra los cristianos. Estamos hablando del tiempo de Cristo Jesús para acá. Tenemos Roma, y luego Roma le pasó la batuta ahora al papado. Y el papado continuó esta persecución, y nosotros la conocemos claramente en este proceso que duró 42 meses, que fueron de 1260 años. Primero tenía que venir esto. Así que reconocemos esto en el libro de Apocalipsis. Lastimosamente, pues es así. Hay que reconocer la historia, y la historia es una línea en la cual Dios nos las ha señalado en un tiempo pasado que iban a suceder. Nosotros estamos comprendiendo de qué sucedió ahora. Y es lógico, porque si le está diciendo ahora que esta bestia iba a tener ciertas características, iba a suceder ciertas cosas, en esto iba a tener una herida, y también una herida que se iba a sanar. Ahora nosotros entendemos cuál fue esa herida. Y esa herida que nosotros entendemos claramente que fue una de las señales que nosotros debemos de comprender. Pero no me voy a adelantar, quiero que ustedes vayan entendiendo. Hay señales. Ahora, hay otra cosa también que me gustaría, antes de avanzar, es reconocer también que este poder se alía con otra bestia. Esto no lo leímos en el libro de Daniel. Daniel solamente hace pues una aproximación del fin y de las cosas que iban a suceder con él, pero Apocalipsis nos brinda más detalles, o sea, como que nos amplía, como si estuviéramos nosotros con digamos así, como con un microscopio o con un lente de estos de aumento, donde Daniel trata de abarcar claramente, pero mucha historia que él tiene que tejer. Imagínense, de aquel entonces, en los tiempos de Babilonia, estamos hablando de más allá del 606 hacia el 535, cuando vinieron los medo persas. Estaba Daniel
Allí él estaba tratando de abarcar una historia de aquel entonces, y Juan lo está abarcando desde el año 100 más o menos, 97 al 100, cuando fue la revelación que se le dio de Cristo Jesús. Él trata entonces de abarcar esa historia, y por lo tanto puede ahora pues hilar más fino y dar mucho más detalle. Y en estos detalles nos dice que esta bestia, ese cuerno que vio Daniel, ahora se une con otra bestia que sube de la tierra, pero que esta ahora se le permite hacer señales. Y que estas señales tratan de, o buscan, o su intención es de engañarnos. O sea que tenemos que estar pendientes, como dice, ojo a esto, porque también Satanás va a crear señales para confundirnos y para engañarnos completamente. Así que son cosas que debemos nosotros reconocer cuando estamos leyendo allí, porque hay señales, hermanos, hay señales que nosotros tenemos que distinguir, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a seguir entonces avanzando aquí con esto. Seguimos entonces, leímos que versículo 13 realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres, una escena que nos recuerda claramente los tiempos de Elías, cuando los profetas de Baal intentaron realizar esta señal de bajar fuego del cielo y quemar el holocausto que ellos habían construido, y no pudieron. Dios no permitió que Satanás hiciera una señal. Se hubieran imaginado si Satanás hubiese podido hacer una señal, muchos hubiesen creído que los profetas de Baal hubiesen sido los profetas verdaderos. Pero ahí Dios estaba entonces impidiendo esa obra, ese milagro falso. Entonces Dios ahora, cuando Elías le toca su turno, deja descender fuego del cielo, destruye todo lo que estaba a su alrededor, todo el altar, el holocausto, piedra, todo lo que había a su alrededor, y con esto se demostró la diferencia que hay entre el verdadero y el falso. Pero en esta ocasión, el tiempo del fin, estamos hablando para nuestro tiempo. Con más razón deberíamos tener más precaución y orar muchísimo para que esa laodicencia que hay en nosotros se quite, como las escamas que se le quitaron a Pablo, y pudiera entonces ver este aspecto profético importante. Si, perdón, si nosotros reconocemos que hay una bestia que produce una señal, y esta señal es para engañarnos, en esta ocasión Dios va a permitir que haga esa señal. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Ahí está, en el reconocer aquellas señales que Dios sí ha dado para que nosotros podamos entonces entender. ¿Y cuáles son esas señales? Vamos a ir comenzando entonces a abarcar. Ok. Bueno, quiero leer algo muy importante en Lucas 21-25. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ir hacia atrás nuevamente. Lucas 21-25. Vamos a ir lo más rápido posible. Dice, habrá señales en el sol. Habíamos leído. Habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarían en angustias, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Ok, así que tenemos señales en la naturaleza. Y también tenemos señales geopolíticas, donde nos dice que va a haber también una persecución. Pero también donde nos dice Apocalipsis que va a haber una herida de muerte. Ok. Son aspectos que usted tiene que ir comenzando a reconocer. Yo estoy simplemente abriéndole el compás para que ustedes comiencen a investigar sobre esto. Lo importante aquí es que dice, los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas y el regreso de Cristo será visible. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en la nube con poder y gran majestad. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice, cuando sucedan estas cosas, usted tiene que ir reconociendo todas estas potestades del cielo que van a ser conmovidas, pero también tenemos que reconocer las potestades terrenales que también van a ser, o están siendo, y seguirán siendo removidas. Recuerde esto, lo pongo tanto en el pasado, presente y el futuro. Yo lo que quiero es que usted aprenda a reconocerlo.
no porque yo se los diga, sino porque ustedes al estudiar, al involucrarse en el estudio de la profecía, le pidan a Dios sabiduría y le va a ir dando ese conocimiento necesario y lo que yo digo entonces va a ir siendo corroborado. Así con ese mismo proceso estuve yo a un principio cuando comencé a estudiar la profecía. Y dice, le dijo esta parábola: mirad las higueras y todos los árboles, cuando brotan sabéis por vosotros que el verano está cerca. Así que Dios nos ha dado profecía y estas profecías nos indican la cercanía del tiempo. No nos dicen la hora ni el día exacto, pero sí nos dicen qué tan cerca está Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son aquellas profecías que nosotros decimos que han estado cumpliéndose? Pues una de estas podemos decir muy ampliamente que son parte del proceso de, de profético. Es la herida de muerte que se le da. Vamos a leer esto un poquitín. Vamos a leer esto un poquitín. Leemos aquí, en el capítulo 12 del libro de Daniel, muy importante hermano, muy importante, léanse todo este capítulo, muy interesante, nos dice así de esta manera. Y yo, Daniel, versículo 5, miré y vi a otros dos que estaban, uno en esta orilla del río y el otro a la otra orilla. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Miren, la misma pregunta que hicieron los discípulos. ¿Cuándo se cumplirán estas maravillas? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo se cumplirá. Oye, escucha esto, porque recuerda que esto es lo que estábamos hablando. Recuerde esto. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a poner aquí la Biblia y miren qué interesante. Recuerde que primero, antes de las señales, tiene que quebrantar el poder del pueblo santo. Entonces todo esto se cumplirá. ¿Y cuánto tiempo será? Dice, será por tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero bueno, en este caso oí, dice, pero no entendí. Dijo Daniel, pregunté al Señor mío: ¿y cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. O sea que iba a haber una persecución, y en esa persecución pues el pueblo santo iba a ser limpiado, emblanquecido y purificado. Ese es el proceso de la persecución. Por eso es importante que la iglesia necesita la persecución, porque Pablo dice: ¿por qué está tan adormecida la iglesia hoy en día? Pues Pablo nos dice claramente: porque no estamos viviendo la piedad práctica, por lo tanto no sufrimos persecución. Bueno, debemos de dejar que el fuego de la persecución se encienda nuevamente, y dice que veamos entonces los tibios y los hipócritas alejarse de las iglesias. Esa es una realidad, eso no lo dice Pablo, eso lo dice el conflicto de los siglos. Pero la persecución es tan necesaria hoy en día para poder purificar la iglesia. Así que la persecución se tenía que dar y iba a durar en un tiempo y mitad de un tiempo. Y cuando se acabara ese proceso, ese tiempo, entonces dice, será el fin de estas cosas. Entonces dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos, purificados. Los impíos obrarán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderá. Y desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega hasta los 1335 días. Y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Así que tenemos un proceso donde va a haber una persecución, tenemos un proceso donde tendrá un periodo específico de tiempo, y que esta será de tiempo y mitad de tiempo. Lo dijo en el capítulo 7 del libro de Daniel, lo vemos en el capítulo 12, también lo leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, y ahí, como estuvimos leyendo, el capítulo 13 nos dice que este también va a perseguir por 42 meses. No estamos hablando de diferentes personajes geopolíticos, recuerden, personajes geopolíticos, poderes gobernantes sobre la tierra. Tenemos que
hacer una alineación de sucesión de poderes. Y ahí es donde muchos me dicen, oye, pero mira, hoy tenemos a los ingleses fueron un imperio. Pues sí, los ingleses fueron un imperio, pero tenemos que reconocer cuál era el imperio gobernante sobre los ingleses en aquel entonces de su expansión. Y el imperio gobernante fue Roma, Roma papal. Recuerden que los ingleses estuvieron eh, teniendo una revolución religiosa donde el protestantismo llegó a tener tanto auge en Inglaterra y la Inquisición llevada por la Iglesia Católica pues no pudo prosperar ampliamente en Inglaterra. Y tenemos también que de Inglaterra vinieron muchos peregrinos a la tierra de América, a los Estados Unidos principalmente, huyendo a la persecución papal. Y eso eran los tiempos del imperio inglés, pero en aquel entonces también tenemos los franceses. Los ingleses no gobernaban libremente, los franceses era un contrapeso que ellos tenían, así que no podemos decir que ellos eran imperio y que esto podemos contarlo como una sucesión de tronos. No, en el tiempo de los ingleses teníamos nosotros ahora a los a Roma como tal, y Roma siempre gobernó. Ahora, ¿qué tiempo gobernó Roma? Nosotros conocemos muy ampliamente que Roma gobernó desde el 538 hasta 1798. Y esto es muy conocido por nosotros los adventistas, el tiempo del fin en 1798. Así que, ¿qué está diciendo entonces allí? Que sería la señal que nosotros debíamos de reconocer muy ampliamente es el movimiento geopolítico donde Roma papal es destronada y pierde su poder político, su autoridad política sobre otras naciones, justo cuando Francia se revela a el Imperio Romano Católico, y entonces a través de su Revolución Francesa toman preso a el Papa en el Vaticano, al Pío VI, y lo llevan hacia Francia. Ese es un hecho histórico reconocido, pero hay otras señales que se dieron adicionales a eso que tenemos que ver. Antes de esto, en 1755 hubo un gran terremoto que se le conoce como el terremoto de Lisboa, donde murieron miles de personas, más de 35.000 personas, y este terremoto hizo que muchas personas despertaran de ese letargo que tenían y dijeron, oye, estamos nosotros viviendo un momento de juicio divino. Pudieron comenzar a reconocer el juicio de Dios. Esto fue justo antes de 1798. Así que tenemos el gran terremoto de Lisboa en 1755 que nosotros debemos de aprender a reconocer. De ahí en 1798 tenemos este gran movimiento geopolítico donde Francia derrota ahora a Roma, y ese poder político, religioso, gobernante sobre Europa es vuelto añico, y donde nosotros reconocemos que salió de una herida de muerte. ¿Cuál otro? Después de esto, en 1798, nosotros tenemos a un hombre que salió a hablar y decir todas estas profecías que hoy que estamos hablando, que estamos diciendo, que estamos interpretando, pues eso nació en 1822 a 1833, en ese periodo donde en los Estados Unidos de Norteamérica, este hombre, Guillermo Miller, con su deseo de estudiar la Biblia, comprendió que habían estos periodos proféticos y que habían cumplimientos como el de la herida de muerte en 1798 al papado. ¿Y qué pasó justo en ese momento? En 1833 se dio la lluvia meteórica más tremenda habida. La caída de las estrellas está ahí en noticias todavía. De hecho, podemos abarcarla en el siguiente programa. Podemos hablar un poco acerca de estas señales con más detalle y verán lo significante que fue. Tenemos también que la luna, el sol, todas se ocultaron en una gran penumbra o noche o una oscuridad durante el día, y no fue un eclipse solar. Pues estas no son interpretaciones, son hechos documentados, históricos. Lucas nos dijo que iba a haber esas grandes señales del sol, la luna y la estrella. Y justo en 1798, en ese proceso de 1798 a 1833, cuando se dio el mensaje de juicio sobre la tierra, donde se estableció de que Cristo iba a entrar al lugar santísimo
para comenzar entonces una obra de juicio y de amonestación sobre la tierra. Así que son las cosas que tenemos que reconocer, hermanos, cada uno de nosotros. Así que podemos seguir y avanzar más adelante justo con esto, pero hasta aquí hemos abarcado cuáles son las señales específicas que nosotros debemos de entender y reconocer a través de un proceso eh, profético, donde hay un periodo profético y donde hay señales de la naturaleza, tanto como las señales de los cambios geopolíticos en la tierra, que convergen todos, se unen todos y establecen un proceso específico donde Dios está dando juicio. Vino después de una purificación de la iglesia a través de la persecución. Esa persecución se termina en 1798, cuando se le da la herida de muerte al papado, y ahí comienza entonces una obra de entendimiento, de conocimiento, donde los libros de Daniel que fueron sellados ahora fueron abiertos. Así que vamos a explorar un poco más de estos temas en el próximo programa. Espero que el tema de hoy haya sido pues sumamente interesante. No debemos ser descuidados y ser ignorantes en estas cosas. Debemos de estudiar muchísimo la palabra de Dios. Así que no hay que cerrar los ojos para ver estas señales. Es mi recomendación en el día de hoy. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en el siguiente programa, explorando el Apocalipsis, las señales proféticas.